para ver si yo puedo agarrar el... Claro, de uno se los comparto. No que yo hoy probé el asunto y funcionó, entonces vamos a ver. Aparece, sí, ya apareció. Excelente. Ajá. Estamos en vivo, señores. Ajá. Estamos en vivo, señores. Vamos a bajarle un poquito a... Sí, porque yo le pregunté a Oti si ya había... Primero le pregunté por lo de la profesionalidad, como que usted decía, eso es como para estos días. Listo, lo acabo de compartir en el vicio. Listo, lo acabo de compartir en el vicio. Voy a ver si los puedo compartir por acá a otra gente. Aunque no van a... Hola, llegué ahora al café. ¿Quiere? Hola. Venga, siéntese, mi amor. ¿Cuánto antes de conectar? Una, se acaba de desconectar. Me acabo de conectar yo. Un día nos van a Mami, hacer venga, misiones y venga. vamos a decir, ay, Mari. Bueno, pues sin desorden, pues que ahorita nos desordenamos, pero Vea, para que se parquee por acá, yo creo que hay una sillita, ve. Al lado de Julián. Agarre, parquéese ahí. ¿Cómo si el envío Pero estaba yo veo bien? mucha gente, porque uno monta uno. Pero espere. Si quieren, damos 2 o 3 minuticos ahí para que ustedes también con calma y... me dan ganas de poner el link en mi perfil también, por si... Llaman de Odor, pues no, nos lo entregan por ahí en 2 semanitas. Bueno, para que lo pongamos en donde estemos, no. Lo bueno es que se dobla. Entonces lo podemos poner donde vean. Brutal, parce. Y yo en las empresas estoy ofreciendo obras de teatro. No sé cómo ponerlo, lo voy a poner en el perfil mío, pero de Facebook. Pablo, te tengo que mandar el... Ahorita por la noche te lo mando, se me olvida. Yo dije obra de teatro porque yo no sabía qué decir. Y yo sí hacemos una obra de teatro súper filosófica. Ahorita te mando los... Ahorita te los mando para que los tengas. Pero será estos que me mandó Juli. Ay, solo en el tiempo. Ahorita los vuelvo a reenviar pues. ¿Será que mandamos a hacer por menos unos volanticos como con el Instagram? Sería súper chévere para darle como el que vaya. Yo intenté traerme 2 o 3, pero todas las veces que las 5 es una hora muy... Eso le dije yo a Juli, porque todo el mundo está saliendo del trabajo. Ey, sí, qué chimbita, no es por nada, pero está muy bacana la imagen ahí. Con 1 hora, 2 horas de arte. Buenas tardes.
Listo, gente, entonces nos vamos acomodando. Ve, me dan ganas de abrir hasta un pastelito que tengo por ahí, es que el PDF, el PowerPoint que hicimos para la cosa esa. Obvio. Hagamos a las empresas una obra de teatro, hablamos. Ay, yo ahorita le mando el proyecto para que usted lo vea. Pero usted lo que me mandó. Pues yo sé que esto es muy interesante para nosotros que nos gusta la filosofía. Pero para las empresas toca como algo más. Yo ahorita le vuelvo a Sí, como que como más. Pues depende qué tema quieran, porque De una. Listo, se manda. qué son las cositas. Eso. Ay, yo Pero súper rico. Ah, pues obvio. estoy en vivo y qué pena con la vergüenza, pero ¿Y qué pasó con el espacio? Porque no lo quitaron. No se sabe. eh, ¿estás listo? Listo. Bueno, vamos a tirarla de una vez. Buenas tardes, gente. Hoy cambiamos de espacio, estamos un poco al aire libre, en un lugar muy bonito de Sabaneta también que se llama Parque Erato. Pues estamos aquí al ladito, al frente de un café. Estamos tomando, de hecho, un tintico rico en un lugar que se llama Zendaya. Publicidad no pagada, pero todo bien. Pero no, es muy bacano porque también se animen a conocer por acá estos lugares. Hoy quisimos como algo más ligero, algo más tranquilo, un ambiente muy agradable. Entonces, hoy vamos con Lord Byron, casi que el papá de los poetas malditos, casi, o digamos, el ancestro, el antecesor o el antecedente de los grandes poetas malditos como Baudelaire, que vimos la semana pasada, como Rimbaud o Verlaine, que también, digamos, entran dentro de esa categoría. El asunto está muy, digamos, agradable porque el título... Ay, qué pena con usted. El título hace referencia a un hecho de la naturaleza, y por ahí nos vamos a introducir en nuestro personaje principal, que hoy es Lord Byron, y, y vamos a desembocar en un tema que seguramente, si uno no lo ha visto antes, es algo medio insospechado. Entonces, en 1815, en Indonesia, por allá en el sureste de Asia, ocurrió algo. Hay un volcán que se llama el Monte Tambora. Ese volcán hizo erupción de una forma impresionante. Se dice que es una de las erupciones volcánicas más grandes de los últimos siglos en todo el mundo. Resulta que la erupción, el estallido de ese volcán, envió a la atmósfera un montón de cenizas, pero una cosa impresionante. Y eso se juntó y empezó a viajar por todo el mundo. Digamos, el viento, como se dice, se lo fue llevando. Me acordé de Lo que el viento se llevó, esa película también está muy genial. Para cuando quieran ver algo muy bacano también del cine, Lo que el viento se llevó es muy interesante, muy bonita, es un clásico también para revisar cuando tengamos oportunidad. El caso es que esas cenizas volcánicas empezaron a viajar desde el sureste de Asia, atravesando, digamos, casi todo el mundo. De hecho, llegó
hasta ciertas partes de Norteamérica y Centroamérica, pero antes de llegar hasta nuestro continente americano, así haya sido más para el norte, pues obviamente esto pasó por Europa, por el centro de Europa. De hecho esa erupción y la consiguiente nube de cenizas que viajó por el mundo causó una hambruna en esos años 1815, 1816 muy complicada en países como China. También en el centro de Europa hubo grandes dificultades por el hambre debido a este cambio climático bastante complicado. Hoy también vean cómo es la vida, hoy estamos también hablando del cambio climático, de los problemas que tenemos con el ambiente, aunque este fue por un hecho natural. Pero bueno, antes de seguir con ese asunto, más o menos en 1788 nace Lord Byron en lo que es hoy el Reino Unido. Lord Byron queda huérfano de padre muy temprano, a los 9 años, y de ahí en adelante queda al cuidado de la mamá. La mamá era una señora escocesa muy, muy seria, muy así, que como con cara de pocos amigos. Y al parecer la mamá no se llevaba muy bien con el muchacho porque según nos cuentan, ella veía en Lord Byron, era como un recuerdo de su esposo difunto, que había sido un dilapidador, o sea, los dejó sin plata, porque el tipo como que le gustaba era el chorrito, el juego, y los dejó sin plata. Entonces, digamos que la relación de Lord Byron con la mamá siempre fue bastante compleja, y de hecho hasta uno encuentra un patrón freudiano ahí, porque en el futuro la relación de Byron con todas las mujeres con las que se encontró en el transcurso de su vida fue bastante difícil. Casi que no se llevó bien con ninguna. Y eso sí, tuvo muchos amoríos, tuvo muchos romances por ahí, y bueno, digamos que esas condiciones desde su inicio son las que empiezan a formar el carácter de Byron. Byron tenía también otra particularidad física, que había nacido con una malformación congénita y tenía esa malformación estaba en su pie derecho, si no estoy mal, y él por eso toda la vida estuvo cojeando. De hecho, desde niño se sometió a muchos tratamientos y a muchos cuidados para ver si de pronto mejoraba, pero pues realmente no, la cosa no mejoró mucho realmente. Él, digamos que desde niño pues tuvo como esas dificultades, pero precisamente eso, por ejemplo, lo llevó a esforzarse mucho en los deportes. Nosotros conocemos a Lord Byron como un poeta romántico insigne, y digamos que eso fue lo que dejó él para la historia. Pero cuando era muy joven, en su adolescencia temprana y todo, Byron era reconocido en el colegio donde estudiaba porque era muy bueno para los deportes, especialmente la natación y el boxeo. El tipo desde pequeño se acostumbró que como que la vida lo iba a tratar así a los tramacazos, entonces también aprendió a boxear y se volvió bueno en eso. De hecho, él fue muy contestatario, muy de responder cualquier crítica, cualquier situación así de manera inmediata y con todas las energías que tuviera disponibles en el momento. Cuando tenía como 15 años, Lord Byron se enamora de una prima, si no estoy mal, y la prima tenía como 18 años, y ahí fue donde llega el primer golpe para el muchacho, porque la nena lo rechaza, dice que ella con un cojo y un gordito de esos, ella qué se va a meter, qué futuro le espera.
y pues como la familia Byron no tenía mucho dinero en ese entonces, eran nobles, pero nobles venidos a menos, pues digamos que eso también fue complejo para él. Ahora, por qué aguanta, digamos, decir todo esto desde el principio? Porque, porque pues como el personaje central de nuestra historia de hoy es Byron, pues ahí está bueno saber un poco de cómo es que se conforma esa personalidad. Ahora, a partir de ese amor fallido, pues él empieza, digamos, se entrega a los deportes y a los estudios también. De hecho, en el colegio le decían como good boy, como el buen chico, el buen muchacho, porque era juicioso en los estudios, le iba muy bien. Digamos que él se entregó como a eso para olvidar ese amor truncado, fallido. Y bueno, a partir de ahí él empieza con su inquietud poética, él empieza a escribir y como a los 18 años aparece su primera obra poética. Y digamos que esta obra no es muy bien recibida por la crítica inglesa. Vemos que en su país, en Escocia y en Inglaterra, no lo reciben muy bien por este motivo. Y él precisamente, como les contaba lo del boxeo y eso, precisamente él a esa mala crítica responde con un nuevo libro, con una nueva obra que se llama Bardos ingleses y críticos escoceses, si mal no recuerdo, donde aprovecha y tira la respuesta a toda esa crítica maluca que le están haciendo a él. Y digamos que desde ahí la reputación de Byron como artista no es muy bien apreciada dentro de Inglaterra. Bien dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, y a Byron lo empiezan a reconocer intelectuales de muchos lugares de Europa, pero en Inglaterra todavía no. De hecho, Byron va a ser una figura fundamental en un personaje norteamericano que yo espero que algún día lo podamos tirar, que es Edgar Allan Poe, el gran maestro del relato de terror. Yo espero que eso en algún momento lleguemos a que ese es otro personaje también maravilloso, genial. Y Byron se convierte en uno de los grandes referentes de donde bebe Allan Poe para su trabajo. De hecho, se dice que mucha de su obra, de la obra de Poe, está basada en muchos poemas de Lord Byron. El asunto es el siguiente. Byron empieza a tener una vida, pues lo que dirían algunas personas, una vida disoluta y licenciosa. Se entrega al libertinaje, se entrega al licor, al sexo sin freno, a probar de todo un poquito, como dicen por ahí. Y tiene, sí, o sea, ahí les dejo como para que se piquen y averigüen un poquito más de Byron, se encarreten con la poesía, que es hermosa también. De hecho Byron, o sea, Byron, tal vez una de las razones por las que en principio los ingleses no lo reconocen y no lo tienen en sus afectos es precisamente porque en plena época, digamos, creo que ya era época victoriana, Byron es un desatín, es un desastre en la conducta, y pues la alta sociedad inglesa
y sobre todo esa nobleza inglesa de tantos siglos, pues tiene como esas maneras de comportarse, como que todo es dentro del protocolo de ser damas y caballeros, así en el estricto sentido de esa palabra, a lo antiguo. Entonces imagínense, llega a Byron, es que a Byron le pasa un poco lo que le pasó a Baudelaire en Francia y lo que le va a pasar a Poe también en Estados Unidos. O sea, Byron choca con esa sociedad tan conservadora, tan ultra conservadora. Y el tipo, si lo ponemos en términos nietzscheanos, el tipo todavía no ha encontrado ese equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y muchas veces gana Dionisios y entonces se pierde en la juerga y en el desenfreno. A veces mejora un poco Apolo y entonces como que se ordena, como que se tranquiliza, pero su corta vida, su relativamente corta vida, pues discurre como en esas dificultades. Entonces, digamos que a los 9 años ya les había contado que como el papá muere, el papá muere entonces y muere el tío abuelo que era el quinto Lord Byron. Entonces el único descendiente que queda es George, que es el nombre de pila de él. Entonces a él inmediatamente le heredan ese título de sexto, ahora él es el sexto Lord Byron. Entonces cuando él cumple la mayoría de edad, que en ese entonces era a los 21 años allá, su título de nobleza le da el derecho de tener un asiento en lo que se llama la Cámara de los Lores, que es como decir el Congreso de la República. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hay dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. A la de los Lores se llega de manera hereditaria por el título. Entonces los padres le heredan ese puesto allá en el gobierno a sus hijos, y así ha sido durante varios siglos. Pero digamos que políticamente ellos pues no, en este momento ya no tienen tanta importancia como en esa época y mucho antes. Pero digamos que para él la mayoría de edad implica una cosa muy importante, muy interesante, porque se va de viaje. Y es un viaje como, si uno lo pusiera en términos literarios, es como el viaje del héroe, el viaje de la iniciación. Y entonces él se va a recorrer todo el Mediterráneo, todo el sur de Europa. Va por Portugal, España, Italia, Malta, Grecia y Turquía. Llega hasta Turquía, si no estoy mal, dura como 2 años, creo que en ese viaje. Y digamos que por ejemplo, llega a España en plena guerra de independencia española, porque en esa época estaban terminando las guerras napoleónicas y también, digamos que Europa estaba bastante complicada. Pero bueno, ¿qué hay? Y el nombre de los lores es porque lores del oro, o solo por lo que tú dijiste, por la herencia. Es que, o sea, Lord es el título, en español sería señor. Es un título de la Edad Media, o sea, es una forma de llamar a los nobles. Entonces, el título es Lord, él era el sexto Lord Byron, porque algún rey inglés le dio ese título a un antepasado de él. En esa época pues todavía, o sea, la realeza de todos los países puede nombrar, digamos, caballeros, arma caballeros a muchas personas. Hoy todavía hay artistas incluso y eso que
porque, digamos, esta reina inglesa, por ejemplo, Armado Caballeros le ha entregado como ese título nobiliario. Podrían ser duques, condes, marqueses, pero todos hacen parte como de esa nobleza y esos títulos en general venían con una propiedad y un terreno. Por ejemplo, a la familia Byron, el rey Enrique VIII les regaló una abadía. Y pues para la época en que Lord Byron, nuestro Lord Byron la hereda, pues ya estaba medio en ruinas y eso, pero eh, imagínense, ya habían pasado varios siglos desde que Enrique VIII regaló eso y todavía estaba en propiedad de la familia Byron. Entonces, de hecho, esa propiedad toda la vida va a ser importantísima para Lord Byron porque él casi que sueña con esa propiedad. Para él, su abadía es como su lugar feliz, como se diría en Peter Pan, o sea, pensar en su lugar feliz para él sería como esa propiedad familiar. De hecho, cuando muere lo entierran ahí, porque pues le niegan la posibilidad de enterrarlo en un cementerio, pues en donde todas las personalidades inglesas a través de la historia han estado en la abadía de Westminster. Pero bueno, digamos, estamos en el viaje de Byron por el Mediterráneo. Imagínense ustedes uno viajar así, recordemos los países otra vez: Portugal, España, Italia, Malta que es una isla pequeñita pero muy bella según las fotos que he visto por ahí, porque yo tampoco viajo, pero bueno, y termina con Italia y Turquía. Por allá también encuentra amoríos, por allá también se desatina, por allá bebe, hace el amor, en fin, ocurre de todo. Por allá empieza también a hacerse... Olvidó la prima. No, él nunca olvida a sus amores, pero es porque eso les ayuda, eso a él le ayuda digamos, a construir su obra. Entonces digamos que después de eso ya podemos ir entrando en el asunto de por qué el año del verano que nunca llegó. Por allá en 1816, Byron nuevamente sale de Inglaterra de viaje para poder, digamos, como en ese momento a Byron estaban a punto de condenarlo por dos delitos muy graves para la sociedad inglesa de ese entonces. El primero por ser homosexual y el segundo por incesto, porque él tenía relaciones habituales con una hermanastra, o sea, con una hija del papá con un anterior matrimonio. Entonces vean que el tipo, o sea, el tipo tenía su raya, el tipo estaba medio loco, o sea, la mamá no lo quería mucho, lo dejó cuando era muy niño, a los 9 años, lo dejó el cuidado de una enfermera que la enfermera era adicta al alcohol, a las drogas, a las orgías, y ella lo hacía todo delante del peladito chiquito. Entonces, por eso, o sea, todo eso forma el carácter que vamos a ver en la madurez del tipo. Entonces ya ven de dónde sale eso. Esas cosas no son de gratis. Lo que sí venía con él, uno pues también lo puede entender, es el genio, digamos, literario que él tiene, su habilidad para escribir. Y esa vida medio bohemia, medio azarosa, melancólica, con amores frustrados, pues termina, digamos, configurando todo lo que es la obra poética. Eso, estamos triunfando. No, pero vean, no crean, aquí conversando queda el registro para el que en el futuro vea este asunto, aquí conversando y riéndonos con los parceros. Vean, nos está yendo bien, ¿no? Y que salimos de nuestro nido habitual. De todas formas, picos y abrazos para la comunidad de la Florida, que bien nos ha recibido,
y nos ha acogido y nos ha aceptado. Pero bueno, hoy estamos también disfrutando en este bonito lugar de Sabaneta. Entonces, como les venía diciendo, ahora sí nos vamos acercando al asunto del verano que nunca llegó. Byron, precisamente por esos problemas que tenía en Inglaterra, se va. Llega a Bélgica y empieza su correría y termina en Suiza. En Suiza se encuentra con unos amigos. Los principales, Byron viajaba con John Polidori, que era como su médico de cabecera, el que le atendía su problema del pie, y además porque otro dato que se me había pasado a decirles, como los grandes personajes de la historia, Byron también sufría de epilepsia. Por ejemplo, Julio César, Alejandro Magno y otro par por ahí. Lord Byron también tenía epilepsia. Entonces digamos que él viajaba con su médico Polidori para que pues, lo estuviera chequeando y lo tuviera bien. Las cosas que la gente de plata puede hacer, hoy nosotros a duras penas nos reciben por ahí en unas urgencias, pero todo bien. No le perdamos la pista a Byron. Entonces Byron llega a Suiza. Polidori, entre otras cosas, también es escritor. Y ya vamos a llegar al asunto de... Vea, a propósito, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía aguanta par cositas para que... Ah, listo. Entonces, en Suiza se encuentra con varios amigos. Entre ellos... Percy Shelley, también, que para ese momento es un poeta y un escritor ya famoso, y con la que es su esposa, que se llama Mary Godwin, que al casarse con Percy termina siendo Mary Shelley. Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Entonces, digamos que llegan ahí... Frankenstein fue escrito por una mujer. Claro, por una mujer. Una de mis autoras favoritas, precisamente porque yo amo la literatura gótica del siglo XIX y los libros de terror y eso. Entonces, y además yo soy recontra fan de Frankenstein por todo lo que envuelve la obra. Y yo amo a Mary Shelley y amo a la mamá de Mary, que era Mary Wollstonecraft también, que se supone que es de las primeras feministas que aparecen en la historia. Una filósofa libre pensadora interesantísima, impresionante, para que la busquen. Sí, la mamá de Mary Shelley. También tiene unos textos más de corte político y eso, que son súper geniales. No dejen de buscar, que tal vez en otro día hablemos de estas mujeres que son una maravilla. Esos, no pierde uno la sentada leyéndolas. Entonces... se encuentran, son como 7 personas más o menos que se encuentran. Una, ya les había dicho, Percy y Mary Shelley, se encuentra con Claire Clairmont, que es una de las amantes también de Lord Byron. Entonces imagínense ese cóctel. Ellos se van a un lago por allá cerca de Ginebra, en Suiza, como les digo, y se encierran en una cabaña que se llama Villa Diodati. Y entonces, digamos que ahí es donde se conecta el asunto. Aquí llegamos precisamente al asunto del año en el que el verano nunca llegó. ¿Por qué? Eso fue más o menos entre julio y agosto, no recuerdo exactamente las fechas, y porque no soy muy bueno para las fechas. Pero se supone que en ese momento deberían estar en verano, y pues se suponía que el paisaje suizo en un verano es muy bello, muy acogedor, muy agradable. Pero ahora sí, nos devolvemos por la erupción del volcán Tambora que les había contado al principio. Para ese entonces toda esa nube de cenizas estaba pasando por todo el centro de Europa, y entonces el verano se demoraba, no llegaba, y estaba haciendo un frío, o sea, impresionante, horrible. Se perdieron las cosechas, la gente empezó a morir de frío y de hambre.
y ellos se encerraron en esa villa Diodati unos días a esperar a que el clima mejorara, a esperar a que cambiara la situación. Entonces, si quieren, yo tomo un cafecito y Yago nos comparte una cancioncita para tirarles ahora sí el cuento del verano, que viene una parte muy chimbita, muy interesante. Y entonces ahí nos parlamos en un momentico, vamos a hacer el interludio musical que acostumbramos y ahorita seguimos. Si quieres quitarle la cosita y... Un poquito drástico porque es un break, pero también tiene mucho que ver pues también ya como con una crítica a lo que es este municipio, lo que es Sabaneta. Y pues lo que es la Sabaneta urbanizada que hoy conocemos, en su desdén también, porque acá también se dan licencia, Juli, para hacer lo que quieren, pero entonces uno también tiene como su sentir, como qué está pasando con este pueblo, y esta cancioncita entonces va alimentada por todas estas cosas. La excavadora acaba con el barrio, plantas y animales terminan desplazados, el árbol de la vida ya ha sido cercado, es propiedad privada, sus días están contados, el rugir de la máquina no da la tranquilidad, los verdes son más pantanos, ¿a dónde se fue el Tuna? ¿Que a dónde se fue el Tuna? ¿Que pa' dónde se fue el Tuna? Mi necesidad es de comprender como el noble obrero a su madre no reconoce, si lo que suda es dinero, si lo que ayuda es al pueblo a llenarlo de rascacielos, a desmoronarlo con sus anhelos, y debería cantar que existe la posibilidad de entrar en comunión con la imponente creación. Ella te ayuda y también te calla, por ella respiras y el corazón se para, pero es tu decisión. Si luchas por ella, por lo que el hombre convino, y si el mundo se destruyera, no por construir viviendas, sino escuelas, pues más ahí en las afueras, porque ahora de lujo tu madre quiera vivir de la máquina y toda la tranquilidad, los verdes son más bacanos. ¿Dónde se fue el Tuna? ¿Y a dónde se fue el Tuna? ¿Y para dónde se fue el Tuna? Una critiquita constructiva. Listo, gracias. Súper, ayúdale porque... Mire, no, para que le edita también. canto primero. Bueno, les voy a decir unas cuantas frases célebres que nos deja este hombre increíble. El amor es lo único que hay que ganarse en la vida. Todo lo demás se puede conseguir robando. El amor halla sus caminos, aunque sea a través de senderos por donde ni los lobos se atreverían a seguir su presa. Los que mueren por una causa justa y noble nunca quedarán frustrados. Bueno, nos encontramos con un poeta muy importante de aquella época, ya que fue uno de los que revolucionó el tema escrito, ya que se atrevió a escribir entre poemas líricos, pero también dramatúrgicos, de una forma en que los escritores de esta época, tanto la iglesia, estaban en contra, por lo que lo empezaron a sacar incluso de los espacios donde se reunían, diría que los célebres de esa época, para escribir. Entonces Lord Byron escribió más de
más de 264 poemas líricos que los vinieron a reconocer ya después, como por ahí se mencionó, de su muerte, y a partir de que ya supuestamente se había limpiado su nombre. Gracias. Listo. Ya estamos otra vez bueno. Listo, entonces terminamos este pequeño interludio musical y con cositas también que yo no alcanzo a decirles de Byron. En estos espacios siempre quedan muchas cosas por decir, igual es como un abrebocas, es algo más relajado, es algo como para picar, para que ustedes vayan y busquen también. La obra de Byron es bastante extensa, es muy profunda, es bella, como todo artista romántico, por lo menos que lleva ese espíritu romántico de la época, entendamos romántico como el movimiento artístico del siglo XIX en Europa, porque acá el romanticismo en la literatura, por ejemplo, llegó tarde, aquí a América Latina. Un dato que no tiene que ver, pero vamos a tirarlo, a veces es bueno irse al carajo un poquito. Cuando por ejemplo en Colombia aparece la obra romántica literaria por excelencia, que es La María de Jorge Isaacs, que le da inicio a ese movimiento del romanticismo acá. El romanticismo en Europa, donde había nacido, ya estaba prácticamente muerto, ya estaban haciendo otras cosas, ya había otras vanguardias, ya había otras, digamos, otras propuestas artísticas y otros actores, digamos, pensando otras cosas y también, digamos que haciendo experimentos para ver qué sucedía. Pero bueno, volvamos. Habíamos quedado en Villa Diodati, en Suiza. Creo que eso era cerca de un lago que se llama Alemán. El caso es que ahí se encuentran, como les dije, Percy Shelley y su esposa Mary Shelley, John Polidori, Lord Byron, la condesa Potocka, Claire Clairmont, que también era amante de Lord Byron, y habían otro par de personas más, si no recuerdo mal, y empiezan digamos, a tener sus vacaciones, su relajo ahí, o sea, puro parche de gente rica, de gente adinerada, de gente de plata, y bueno, el asunto es que, como les dije, por este hecho natural del volcán, el clima estaba trastornado y el invierno estaba impresionante en el centro de Europa. ¿Qué sucede? Estos artistas se encierran en esa Villa Diodati y pues ¿qué hace un artista encerrado? Pues además de lo que hace cualquier persona, crear. Entonces, digamos que ellos hacen diferentes juegos y todo. Y en un momento, Mary Shelley propone un concurso. El que escriba la historia de terror más genial. A ver cuál de todos ellos es capaz. Y se encierran efectivamente 3 días en sus habitaciones a escribir. Y van
van escribiendo cosas y lo maravilloso, lo genial, lo importante y lo trascendental para la historia de la literatura hasta nuestros días ocurre en ese instante, porque cuando todos se vuelven a reunir, cuando todos se vuelven a reunir para ver lo que hicieron, aparece John Polidori con una historia a la que llamó El vampiro. El vampiro es la obra en la que Bram Stoker, escritor irlandés también, más adelante se va a basar para hacer Drácula. O sea, es tan importante, es tan interesante lo que sucede que vea que una obra icónica como Drácula tiene su antecedente en esa reunión de artistas. Pero, además de eso, aparece Mary Shelley con una historia maravillosa, genial, que es el moderno Prometeo o Frankenstein, aunque es Frankenstein o el moderno Prometeo, pero la tiré así pues como para ponerles el suspenso. Pero imagínense, en ese pequeño concurso de las historias de terror aparece una obra como Frankenstein también, que es monumental en la literatura y que también ha influido cine, televisión, teatro. O sea, estamos hablando, y ni hablar de Drácula, o sea, del vampiro y luego Drácula, después viene Nosferatu. Y hay una cosa muy interesante en esas dos obras, en El vampiro de Polidori y en Frankenstein de Mary Shelley. Y a propósito, también después aparece, por ejemplo, Carmila, que es como la primera novela de una vampira, de una mujer, que es de Sheridan Le Fanu, que es otro escritor muy interesante y un poco olvidado también. Pero lo que les iba a decir, el asunto interesante de todo esto es que el vampiro de Polidori el personaje pues está basado en un aristócrata obsesionado con el desenfreno, con el licor, con el sexo, y si ustedes lo piensan, si nos detenemos un momento, el vampiro, el personaje pues el vampiro de Polidori es Lord Byron. O sea, Byron digamos que se basa, Polidori se basa en Byron para crear su personaje. Entonces, para que vean ustedes lo interesante del personaje de Byron. Y cuando vamos a ver al doctor Frankenstein, porque Frankenstein no es el monstruo de hecho no tiene nombre. Frankenstein es el doctor que le da vida al monstruo. Si uno siempre dice Frankenstein es el monstruo, pero no, pues el monstruo nunca tiene nombre en la novela. Pero entonces Mary Shelley también basa su personaje precisamente en Lord Byron. Tiene muchas características del Byron de la vida real. Entonces vean cómo el personaje, o sea, de la vida real, el Byron de la vida real, es tan importante, es tan interesante, que influencia dos obras que son trascendentales, dos obras, si ustedes quieren, de culto en el relato gótico, en la novela gótica, en lo que después se va a conocer como el relato de terror. Ya les había dicho que Byron es la influencia, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que es otro maestro del género. Ahora miren que Frankenstein y Drácula a la postre van a beber de esa raíz de Byron. Es tan interesante, es tan fundamental esa figura, que por eso la quería traer. Entonces, vean, el año del verano que nunca llegó.
1816, una villa en Suiza, un grupo de artistas que entre otras cosas deciden ponerse a crear, hicieron todo lo que ustedes se imaginen y lo que no también lo habrán hecho seguro, porque habían amantes y habían cosas ahí medio extrañas. Vea en lo que resulta ese impulso creador, ese impulso dionisíaco, otra vez nos diría Nietzsche, yo porque soy enamorado de Nietzsche y de este tipo de personajes así, pero en el nacimiento de la tragedia Nietzsche nos habla de lo apolíneo y lo dionisíaco, pero bueno, Byron estaba casi que embebido por Dionisios, entonces por eso creaba tantas cosas geniales, pero pues no es que uno tenga que tirarse a la vida disoluta, como dirían los mayores, para poder ser artista, pero pues, hay que tener talento, pero esa, digamos que ese arrebato, ese impulso medio animal que tenemos los seres humanos, de una extraña manera hace que esa fuerza creativa cobre vida en muchas formas, literatura en este caso, pero también pues todo lo que ustedes quieran, escultura, música sobre todo. ¿Cuántos músicos no murieron? ¿Cuántos artistas no tenemos en el famoso Club del 27 que esa vida dionisíaca los llevó a ese final? Pero digamos que para volver sobre la figura de Byron, ya sabemos por qué es el año del verano que nunca llegó y ya sabemos cuál es la importancia de ese verano que nunca llegó. Vean lo que aparece de ahí. Frankenstein y al final Drácula y todo lo que se desprende de esas dos obras que conocemos hasta nuestros días, hasta las malas películas de vampiros que hayamos visto, todas beben de esa raíz. Pero Byron siempre va a seguir siendo una figura, además de bohemia, de desordenada, una figura melancólica y triste porque finalmente no tiene una tranquilidad, no tiene eso apolíneo que lo tranquilice, que lo aquiete, que lo ordene. Dionisios es el desorden que crea, pero Apolo es el orden que, si bien no te permite crear cosas muy geniales, por lo menos te permite mantener una vida, digamos, en términos generales tranquila, para que no te muras de una sobredosis, para que no te muras de una cirrosis, de alguna cosa de esas. Byron, por ejemplo, se casa y le dice a su esposa: te acabas de casar con el mismo demonio, que era lo que le decía la mamá cuando era pequeño, decía que él era como un demonio porque lo hacía recordar al papá. Y de hecho hay una anécdota muy curiosa que cuando se van de luna de miel, al regreso van pasando Byron y la esposa por un pueblito y en ese momento estaban sonando las campanas de la iglesia. Seguro había muerto alguien, por eso sonaban las campanas. Y entonces él voltea a ver a la esposa y le dice: ¿sí escuchas las campanas? Ella le dice: sí, claro, estoy escuchando. Seguro están sonando por nosotros. Como quien dice: este matrimonio, eso no tiene más futuro la semana pasada, esto no funciona, esto no sirve, esto no va para ninguna parte. Y efectivamente no funcionó. Él después tiene una hija y la nenita muere de forma prematura a sus 5 años. Él pierde a la madre. Percy Shelley, su recontraparcero amigo, muere ahogado. Entonces eso es otro, digamos, golpe a su espíritu, a su corazón. Y él termina sintiéndose, él decía que se sentía avejentado. Tenía 35, 36 años, que sería como si nosotros hoy dijéramos: me siento deprimido. Entonces se deja crecer el cabello, queda con una apariencia muy descuidada. El tipo era un Casanova porque después de su adolescencia se volvió pintoso, además tenía platica, tenía fama
y de hecho su obra como más importante es Don Juan, que es, ya ustedes pueden hacer la referencia cultural al Don Juan, lo que significa. Y él siente que le falta como una aventura para su vida, y encuentra la última aventura en la guerra de independencia de Grecia. Y entonces, digamos que él hace causa común con la independencia griega y decide apoyarlos. Y esto como para ir dándole pues ya remate a la historia. Él decide apoyar esa causa griega y dona dinero y se va para allá nuevamente a cumplir su sueño, su gran aventura, su vida pues soñada. De hecho, pues antes como de tirarle el dato final, se supone que pues uno de los mitos es que hay una maldición en esa familia Byron, porque extrañamente los Byron mueren más o menos a los 36 años. El tío abuelo de él murió así más o menos por esa edad muy joven, el papá también. Entonces, y como les digo, Byron muere a los 36 años. Él sí, o sea, lo que pasa es que uno también viviendo esa vida, ya vamos para allá, él viviendo esa vida tan azarosa, claro, pues hoy en día, digamos, si uno vivía así, por a los 23 ya está listo para la lápida, porque no da para tanto esa forma impresionante de quemar la vida que tenía. Es que como les digo, él y los grandes artistas han tenido esas vidas así tan digamos, tan extrañamente fugaces, pero tan intensas, como creo que era Kurt Cobain el que decía que prefería quemarse que apagarse lentamente. Entonces, digamos que viven así. El caso es que Byron se va para Grecia a apoyar a la guerra de independencia y finalmente, digamos, pues como ya les dije, era una persona enferma, tenía esa epilepsia, al final cae enfermo, empieza a sufrir pues en esa época le decían fiebres, lo tratan con sanguijuelas porque en esa época también pues los europeos no, como que estaban otra vez aprendiendo la medicina y todo lo trataban era con sangrías, o sea, desangrarse y sobre todo con sanguijuelas. Y él cae ya en ese estado final y del que no se recupera, muere, es llevado nuevamente a Inglaterra. Los ingleses, como les digo, no lo quieren, no le dan un reconocimiento póstumo, sino hasta muchas décadas después que empiezan a valorar su obra artística. Nadie es profeta en su tierra, les repito, y muchas veces hay que esperar muchos años para que la gente valore su obra, así que si aquí hay artistas, no se sientan mal que tal vez su momento de fama llegue décadas después de que hayan muerto, así que no todo está perdido, no se preocupen, tampoco se apuren pues en morir, pero de pronto la fama los está esperando después de la muerte. Nietzsche, por ejemplo, fue muy claro, él decía, yo soy un hombre póstumo, yo sé que lo que estoy diciendo en este momento no lo va a comprender nadie, sino que va a ser muchos años después que mí, y vean, muchos años después está aquí este pendejo hablándoles de Nietzsche, entonces vea que sí fue un hombre póstumo, sí tuvo su influencia, hay mucha gente que le camina a esas ideas nietzscheanas, y le pasó a Byron muchas décadas después, sus paisanos ingleses empezaron a valorarlo. Hoy Byron es un referente del romanticismo, de la poesía universal, pero en su momento, en el momento de su muerte,
los grandes intelectuales de Europa lo lloraron, lo sintieron. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, el gran también escritor y poeta alemán, el del Fausto, también le dedicó unas sentidas palabras por su muerte. Entonces vean ustedes que sí lo querían, pero no en su casa. Y digamos que terminó enterrado en su querida abadía familiar de Newstead, creo que se llamaba Newstead. Y bueno, ahí está para que compartan, para que nos sigan en las redes también, nos den corazoncitos, cositas de esas que se pueden dar por redes, para que compartan el en vivo también, que eso es bueno, o sea, de buena, ustedes parceros, si no nos siguen, el vicio pensar en Instagram, en Facebook, en YouTube, y por ahora creo que es eso. Y bueno, muy queridos todos, muy formales, muy amables, muy rico el café, muy rica la galletica, muy rica la compañía de todos ustedes, en un lugar bonito, incluso lloviendo y ya con escasa luz, está maravilloso el ambiente, aguanta parchar más seguido por estos lugares de Sabaneta. Y también se escuchan sugerencias para temas futuros, les tenemos filosofía, literatura, teatro, de todo un poquito. Pregunten por lo que no vean, como en el hueco. Todo bien. Todo. Entonces, nada, listo. Picos y aplausos para todos. Y hasta la próxima.